La mayoría de las propuestas que ha citado María están presentadas en este pleno, en este ayuntamiento, en el pleno de este ayuntamiento, están aprobadas. Creo que de las que ha dicho, no voy a exagerar, solamente el 95%, porque no quiero asegurar que haya sido el 100%. Evidentemente son propuestas que mejoran la vida de la gente, la vida de los chiquillos, además en el ámbito educativo, que es en el que ha mencionado María, bueno, es el futuro, ¿no? Es evitar estos debates, porque no harían falta estos debates en el futuro, porque habría consenso como existe en otros países de Europa. Están aprobadas, lo que pasa es que equipos anteriores de gobierno no tuvieron a bien ponerlas en marcha. Insistimos con algunas de ellas, en algún caso también se han sumado otros partidos y ahí estamos. Fernando, cuando quieras. Bueno, yo no soy experto porque no he participado en la vida política de ningún sitio, pero sí creo que es importante recordar algunas de estas medidas que se proponen por quienes sí han podido tener algo de esta experiencia, ponerlas en un marco del para qué. La ciencia es buena a la hora de hacerse las preguntas y revisar una y otra vez de forma quizá insistente. ¿Todo esto para qué? Y el urbanismo y la arquitectura muchas veces nos atrapa en unas veleidades de diseño, en unas posibilidades tecnológicas, nos seduce que de pronto, pues por decir un ejemplo disparatado, inventado, Villaviciosa pudiera tener el puente más no sé qué o la plaza más no sé cuánto. Creo que es de madurez el resistir a la tentación de esas cosas y, por ejemplo, no poner baldosas como suelo limpio y fácil de limpiar si puedes tener tierra en un escenario de cambio climático. Está demostrado que eso amortigua los extremos de las olas de calor. La sombra, pues parece mentira, pero día tras día más publicaciones científicas están viendo cómo se rebaja significativamente la temperatura, lo que ahora comentaba Inés, Madrid, capital, pero en realidad muchos pueblos, muchas zonas, y Villaviciosa está en esa zona oeste de Madrid muy cálida, se ven beneficiadas por la sombra, pero claro, una sombra no es lo mismo que la genera un toldo que la genera un árbol. La sombra de un árbol es muchas veces mejor porque un árbol además transpira y eso tiene el efecto microclima que tan necesario puede ser en las horas centrales del día o en un determinado verano. En realidad creo que lo que hay que hacer periódicamente es revisar el para qué. ¿Para qué se hacen obras en la plaza tal? ¿Para qué se hace una reconstrucción o se levantan todas las aceras de no sé dónde? ¿Para generar empleo o para mejorar la vida de las personas? ¿O para ponerse medallas poco antes de las elecciones? O sea, revisemos el para qué. Y creo que un para qué general sería el apuntar a la autosuficiencia. En el mundo en el que ya estamos, no en el futuro, pero el futuro parece que va a ser todavía más del presente, tenemos que aplicarnos en la medida de lo posible medidas en las que podamos valernos con lo que tenemos próximo. Y Villaviciosa, como cualquier otro sitio, tiene que tener un ámbito relativamente cercano a las cosas necesarias para que las personas puedan vivir, ¿no? Y esa autosuficiencia, ese no depender de otros sitios en la medida de lo posible, puede ser un para qué importante que identifique todas o muchas de estas propuestas más concretas. Y otra de las cuestiones que me animo a proponer es que revisitemos la democracia. La democracia es esa cosa que de no usarla se nos está oxidando y que explica el por qué hoy en el mundo el 40% de los jóvenes apoyarían una una dictadura militar. Esto es terrible, pero es muy comprensible cuando los jóvenes ven el mundo que estamos desgobernando por unas democracias oxidadas. Fijaros, ¿cómo funciona la democracia? Cada 4 años ejercemos el voto y en el momento en que salen elegidos decimos que no nos representan. Y nos volvemos a acordar del sistema democrático 4 años después. Hombre, es pedirle mucho. ¿Y si participamos? Y el ámbito local permite muchos márgenes para la participación. Hay muchos mecanismos ya inventados y es fácil inventarse otros mecanismos, desde asambleas ciudadanas, iniciativas legislativas populares, participar en referéndums. No hace falta que todos seamos superactivistas, pero un poco de activismo es saludable. Es tan saludable como caminar 6 kilómetros al día. Es saludable para la salud mental, para la salud social. Y es algo que se nos olvida, ¿por qué? Entre otras cosas porque no tenemos tiempo, y ahí ha salido el tema del tiempo.
Creo que tenemos que reivindicar ante la emergencia social, ante la emergencia climática, ante las emergencias que nos están viniendo. Yo lo lamento, intento no ser alarmista, pero es verdad que son un poco emergentes porque cuando normalmente solo morían del orden de 800 españoles por olas de calor, el año pasado murieron 5.000. Es un poquito emergente. A mí no me gustaría que mi abuelo se muriera este verano, ¿no? No tengo abuelos, un ejemplo retórico. Ya quisiera tener abuelos. El asunto es que hay que darse una cierta prisa. Y en esta cierta prisa tenemos que empujar y ayudar y empatizar con los responsables, esos representantes a los que hemos elegido y que decimos luego que no nos representan. Pero eso no es muy justo tampoco. O sea, es un juego un poco extraño. No, es que solo podía elegir entre gris pizarra, gris marengo, y me he quedado con el gris marengo y es que en realidad no me gusta el gris. Bueno, a ver, o te presentas o haces algo. Y creo que en la escala local hay mucho para ese margen. Y ante una situación complicada como la que se nos está viniendo encima, eso puede ser además un motor de cohesión social y de una serie de intangibles en lo económico, pero muy tangibles en lo social, en lo sanitario, en la salud mental y física de las personas, que permitiría hacer frente a la emergencia en la que estamos. Pasamos inmediatamente, porque no sé qué hora es, pero creo que tarde, y 33, pues preguntas, si queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes. Sí. Sí. Primero... ¿Me oís? Sí, adelante. Muy breve y rápidamente, porque no quiero focalizar nada. Un dato, bueno, muchas gracias al compañero que ha estado aquí, como decía Fernando. Está muy bien que vengáis a hablar de los temas de cambio climático. Yo te doy un dato. Patrick Moore fue contestado hace bastantes años, entre ellos yo fui uno de los que le contestaba todos los temas que estaba diciendo. Hubo muchas dudas de ese cambio, si había sido un cambio psicológico, había otras razones mucho más materiales, ¿no? En cualquier caso, perfecto, tenía su opinión y 15.000 personas, o mucho más de 1.000 personas, o de 15.000 personas que ha comentado Fernando, opinaban otra cosa, ¿no? Yo de la primera pregunta que habéis hecho, hay una cuestión que la dejo ahí, que yo creo que hemos llegado aquí porque la economía y la ecología no se han terminado de entender, ¿no? Hay un tema aquí que queda muy claro, y es que no se termina de comprender que la economía es un subsistema de la ecología. Mientras esto no se comprenda, vamos a ir muy mal, ¿no? Fernando, yo estoy completamente de acuerdo con muchas cosas que has dicho, con casi todo, como siempre, pero me da un poco de miedo, que está bien esos ataques de optimismo que tenemos que tener, porque si no nos vamos para atrás, ¿no? Pero de todos los elementos que has planteado, te falta uno, que es la sociedad civil. Totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias. Que además se está rearmando permanentemente. Mira que nos cuesta, o sea, cuesta muchísimo. Y desde luego, de todos ellos, en los cuales yo confío más en unos que en otros, desde luego lo que no tienen que hacer es lo mismo que se han hecho durante estos 30, 40 años, que es políticas de la medusa, es decir, que todo cambie para que nada cambie, ¿no? El desarrollo sostenible ya está pasado y todavía entiendo, o sea, escucho muchas veces temas ligados al desarrollo sostenible, a la transición ecológica, como la sostenibilidad. Bueno, los indicadores que tenemos ahora mismo son los peores que ha habido. Por tanto, habrá que cambiar las políticas de sostenibilidad y hacerlo una sostenibilidad más real. Un dato concreto que ya termino. Ya en el ámbito local, ¿no? Yo llevo un tiempo trabajando en temas de agua y uno de los temas que francamente estoy cada vez más preocupado, y los datos que tenemos son cada vez más preocupantes. Y está bien, habéis hecho diferentes enfoques que yo creo que es interesante. Hay una cuestión que se está planteando y que bueno, lo someto a la mesa, a ver la opinión, es porque el tema del agua ya es un elemento vital. El agua es un elemento de cohesión social, fundamentalmente es un elemento de eso. El agua es un derecho humano, desde el 2010. ¿No? Pero es un derecho humano que no solamente el derecho al uso, que lo has comentado, ¿no? El uso que yo tengo que tener, no es un derecho colectivo. Un derecho humano colectivo pues es un bien común. Por definición es un bien común de Bueno, voy a completar, vamos, de acuerdo. El tema es muy concreto. ¿Habéis pensado o se ha pensado en hacer planes? Porque la cuestión del
la sequía ya se ha pasado a una situación estructural, a una situación, o sea, una situación coyuntural, a una situación estructural. Se hacen planes de sequía. ¿Habéis pensado en hacer planes de sequía en el municipio? Y si esos planes de sequía, que como se están configurando ahora son muy instrumentalizados, son muy operacionales, ¿no? Realmente los planes de sequía deberían estar implicados en el planeamiento urbanístico. La sequía en la ciudad, es decir, el agua en la ciudad, hemos hecho un planeamiento que echaba el agua a la ciudad, no le incorporaba el agua a la ciudad. Hay soluciones basadas en la naturaleza, hay drenaje sostenible, todo ese tipo de cuestiones. ¿Se han pensado o no se ha pensado en ello? Vale, gracias por la primera pregunta. Hacemos un bloque de 3, si os parece, y luego respondemos solamente una persona de la mesa, por favor, porque hay muchas peticiones de palabra. Creo que está Pedro después, y por esta parte creo que había otra mano levantada. Luego hemos pasado, creo que están... sí. Está Juan Carlos, Mariano, José María y Manu. No, Carlos, perdón. Vale.